Vamos a hablar de política, se pueden seguir comunicando al Facebook del programa. Está en línea el diputado nacional por el Frente Cambiemos, él representa al PRO en la ciudad de Buenos Aires y de hecho es diputado nacional por Capital Federal. Y además es el vicepresidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la República Argentina. ¿Cómo le va, Álvaro González? ¿Cómo está? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Quiere que empecemos hablando de las andanzas de Carrió o de la economía? Por donde ustedes quieran, como les quede más. Viste que cuando uno es oficialista tiene que responder a todas las Sí. inquietudes, por lo menos este oficialismo, a diferencia del anterior. Sí, bueno, también sería bueno que la oposición, o algunos personajes de la oposición, caso Massa o Cristina Fernández, no estén tanto tiempo sin hablar. Bueno, También sería indicado, ¿no? Porque son dirigentes opositores y Massa estuvo 11 meses sin hablar y Cristina Fernández yo casi que me olvidé la voz en una entrevista de ella. Pero bueno, sí, es otro pero bueno, tema. es otro tema. Acá estamos nosotros para responderte todo lo que vos necesites. Genial. Si querés, arrancamos por el episodio Carrió. Y porque usted es miembro de la comisión es vocal creo que de la comisión de juicio político, que es unicameral, y lo que quería era, bueno, ¿le parece necesario que ante tanto rifirrafe económico Carrió se termine peleando con Garabano? Porque a ver, Carrió en su momento dijo hace algunos años, cuando era más progresista, que el límite era Macri. Después soportó a Angelici y ahora se termina peleando con Garabano cuando la tasa de interés está al 75%. Bueno, a ver, punto número uno. Vos sabés que la política tiene mucho de gestual. Yo soy enemigo de andar zarandeando cuestiones institucionales como puede ser un juicio político porque son cuestiones que están reservadas para muy pocas personas en el país, personas que tienen altísimas responsabilidades, presidente y vice, ministros y miembros de la Corte. Vos sabés que el juicio político es por mal desempeño, o sea, no tienen que probar que hay un delito, sino lo que tiene que haber es una decisión política mayoritaria que requiere, en el caso de diputados, 172 votos para acusarlo, sí. Y después requiere otra mayoría importante, digamos, de las mayorías calificadas en el Senado para que esto ocurra. Yo creo que la diputada Carrió tiene su estilo y muchas veces ese estilo tiene más que ver con lo gestual que con lo específicamente de lo que está planteando. Hoy a mí no se me ocurre que un juicio político por los dichos de Garabano, que tampoco estaban, yo lo conozco a Germán desde hace muchísimos años, en mi época de legislador de la ciudad, él era titular del Ministerio Público, con lo cual sé de su idoneidad para ejercer el cargo, y me parece que él lo que hizo es una reflexión sobre, vos sabés que los abogados siempre tenemos la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad de la biblioteca que dice otra. Sí. Y bueno, eso cambió durante muchísimos años, la prisión preventiva tenía una forma de aplicarse, ha cambiado, hoy tiene otra, y eso genera discusiones doctrinarias, hay que llamarlo de alguna forma, y de hecho me parece que lo que dijo Garabano es una parte del pensamiento, sin estar pensando ni en Cristina Fernández de Kirchner, ni en algún ministro en particular o de los que están detenidos, sino como cuando él dice, lo dije en abstracto, lo que está diciendo, bueno, esta es una parte de la doctrina. Vos me podrás decir, bueno, fue inoportuno, y a lo mejor sí, porque hoy frente a la sensibilidad que hay con todos los casos de corrupción que estamos viendo, a lo mejor puede ser interpretado, creo que así ha sido interpretado por la diputada Carrió, y por eso provoca semejante reacción, pero no pasa más de eso, y tampoco hay que desdramatizar, es un tema que ya está, ya pasó. Sí. Sí, esperemos que lo más rápido posible, porque me parece que hay como agendas mucho más importantes. Y referido a esto, yo cuando estaba armando esta entrevista, usted en su tweet tiene unas palabras del diputado Mario Negri, en donde dice que el kirchnerismo recibió un país con 17% de gasto público, lo llevó al 42%.
subió 60% la planta de empleados públicos y dejó un déficit del 7% y una pobreza del 33%. Y en realidad son datos que pueden llegar a cotejarse en algún tipo de errores, pues son porcentajes menores, pero en líneas generales son datos verdaderos y que han sucedido, y eso es lo que ha dejado el kirchnerismo. Ahora, me parece que en cuanto a lo que usted dijo ayer también en una entrevista, que los que, en relación a este momento económico, ¿no? Que los que nos quieren decir cómo salir son los que nos trajeron hasta acá. Lo que yo creo es que me parece que en esta idea de cambio permanente, la administración de Cambiemos ha decidido endeudarse en dólares para bajar la inflación, y ahora tienen un lío enorme, y yo creo que tendrían que haberse endeudado más en pesos. Bueno, a ver, dos o tres cosas. Conceptualmente es esto que vos dijiste. Nosotros hoy discutimos un presupuesto con fuerzas de la oposición que algunas ya dijeron rechazar el presupuesto, con lo cual ahí hay más que una discusión, un obstruccionismo, que son los más feroces críticos que tenemos. Es cierto lo que vos decís, esta administración cuando le tocó llegar intentó ir por otro camino, se liberó el dólar, se liberó el cepo, se pagaron a los colados, se avanzó. En el medio de nuestra administración hubo factores exógenos que, sumados a la decisión que habíamos tenido nosotros, que era dejar de emitir, y eso era lo que provocaba la inflación, y con endeudamiento y tratando gradualmente de paliar el déficit, hoy con el diario del lunes parece ser una decisión equivocada. Pero bueno, punto. Para eso existen cada 4 años elecciones, y la sociedad dirá si los 4 años de la administración de Cambiemos fueron mejor que los últimos 2. Sí. Desde ese lugar... No, yo decía esto por la idea de bajar la inflación tan fuertemente al comienzo, y esta idea de metas, que en definitiva el kirchnerismo en su momento dijo, bueno, yo voy a seguir endeudándome en pesos, eso me va a generar inflación, déficit fiscal, pero no tomo la decisión de endeudarme afuera en dólares. Me parece que la pregunta un poco es esa, ¿no? Tanto del gobierno como en su momento del kirchnerismo, ¿no? El modelo que instaló el kirchnerismo en el país es un modelo que no era sustentable. A ver, hace muchísimos años que la Argentina gasta más de lo que ingresa. En algún punto, el kirchnerismo decidió irse del mundo, vivamos con lo nuestro, nuestros únicos amigos eran Venezuela e Irán. Emitíamos, acá había dólares para los que tenían algún amigo en el Banco Central. Mientras tanto, el dólar que valía 9 en el Banco Central valía 13 o 14 en la calle. Bueno, son administraciones absolutamente distintas. A partir de lo que nosotros creemos, y como bien dice el presidente siempre, decimos la verdad. La verdad es que hoy la Argentina no puede, y hay una decisión política en ese sentido, de decir que ajustemos nuestros números a lo que realmente podemos. Porque yo acompaño la decisión de haber dado 3,5 millones de jubilaciones a quien no había hecho aporte. Ahora, la pregunta que también hago, porque si te dicen, che, vos estás en contra, ¿cómo puedo estar en contra de que alguien tenga un derecho? Ahora, la pregunta es, ¿alguien se preguntó cómo se financiaba eso? Yo veo a lo que dijo Mario Negri, te podría sumar 1 millón de más de jubilados por invalidez. Hay en 10 años, cuando había 100.000 jubilados por invalidez en el país, ahora hay 1.100.000. Cuando vos mirás el ingreso que hubo, digamos, porque la cantidad de más de empleados públicos tenía que ver con tapar otro tema, que era la desocupación. No había ocupación privada, lo suplantábamos por lo público. ¿Eso era sustentable en el tiempo? Ninguna de todas estas políticas eran sustentables en el tiempo. Bueno, muy bien. Nosotros, para resolver ese tema, elegimos el gradualismo. Bueno, tuvimos un shock externo, nosotros éramos vulnerables, somos países emergentes frente al resto del mundo, el dinero que tenía que venir no vino. Bueno, tenemos esta circunstancia, es la que nos toca, y a esto hay que ponerle el pecho. Para eso el gobierno ha fortalecido y homogeneizado el equipo económico, estamos estabilizando lo macro, que es el precio del dólar y demás, para después converger en una baja de tasa y terminar poniendo la Argentina en marcha
con un programa serio y sustentable, que sea sustentable a lo largo del tiempo, no solo para una administración. Álvaro, ¿y a usted le preocupa, como político, esta pregunta, más que saliendo un poco de la economía, ¿le preocupa más que en este momento la economía no arranque o que Massa decida jugar por adentro en un gran paso con Cristina Fernández? No, mira, yo creo que hoy cada uno tiene que atender su juego sin que esto signifique ser un hipócrita de decir que yo voy a trabajar para ganar las próximas elecciones, pero me parece que hay un modo de gobernabilidad que es el que hay que ponerse hoy rápidamente a resolverlo, y hay un modo electoral. El modo electoral dejémoslo para los tiempos electorales. Nosotros hoy debemos llevarle algunas soluciones a los problemas que tienen los argentinos. Y el año que viene habrá un modo electoral, y si Massa compite con Cristina Fernández de Kirchner, tendrá que explicarle a la sociedad porque él dice que fue el responsable de que Cristina no tuviera la reelección eterna. Pero también podemos decir que Massa fue su jefe de gabinete, qué sé yo. El peronismo, para mi gusto, en términos políticos, tiene dos grandes temas. Tiene un problema generacional, no encuentra dirigentes jóvenes que puedan jubilar a aquellos que tienen más años, y tiene un problema ideológico, porque es el mismo peronismo de Menem, neoliberal, que el peronismo de Kirchner, populista, y eso me parece que al día de hoy no está resuelto, y es un tema que tendrán que resolver ellos, lo harán como puedan, digamos. Ellos tienen dos problemas y ustedes tienen uno, que es Lilita Carrió. Dice que y todos tenemos problemas, tampoco se puede vivir sin problemas, sería muy aburrido. Le hago la última. Usted habló de obstruccionistas en cuanto a la definición del presupuesto. Bueno, y los obstruccionistas obviamente son el FPV. Ahora, en este trámite de la ley de presupuesto que se iba a tratar, tal vez iban a llegar a acuerdos a fin de octubre, algunos dicen ahora noviembre, ¿ustedes van a ser revisionistas? ¿En qué sentido? Y si van a tratar de contemplar alguna demanda de los que no son tan obstruccionistas, por ejemplo, el peronismo federal, algunos diputados. Vos sabés que el proceso del presupuesto al presupuesto lo formula el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Poder Legislativo. Hay una sola cosa que nosotros no podemos tocar, porque que es el déficit cero. A partir de ahí, el presupuesto tiene innumerable cantidad de partidas. Si estamos dentro del déficit cero y la oposición decide que una obra que nosotros habíamos dicho que había que hacer en la capital federal se tiene que hacer en la provincia de San Juan, bueno, será una negociación. Y como a mí me tocó toda la vida, cuando me ha tocado ser legislador y estar en la comisión de presupuesto, nunca he tenido mayoría, así que siempre me tocó negociar. Y es parte de la política también. Nosotros negociaremos con aquellos que tienen voluntad de que la Argentina se ponga de pie con un proyecto serio y sustentable en el tiempo. A partir de ahí, todas las modificaciones que podemos hacerle al presupuesto es solo con una condición, que el déficit sea cero. Álvaro, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Hacía un tiempo que no hablábamos. Buen fin de semana. Que disfrute de los Juegos, de las Olimpiadas, y si va a andar por ahí el fin de semana. Un hecho maravilloso. El domingo voy. Tenía que ir, estaba invitado hoy a la ceremonia inaugural, pero tengo una fiesta de 15 de la hija de un amigo que si no voy me mata. Tampoco le va a pasar mal. Me pierdo la fiesta inaugural, pero mañana voy a ir a ver natación, que me gusta mucho, así que, y es realmente para todos los porteños un orgullo que se realicen los Juegos Olímpicos en la ciudad. Va a ser realmente muy lindo. Muchísimas gracias, Álvaro, y bueno, le mando un saludo. Buen fin de semana. Saludos. Quien está hablando con nosotros es el abogado Álvaro González, que es diputado nacional por el PRO, que bueno, Frente Cambiemos, por la Capital Federal, y estuvo dándonos sus apreciaciones sobre diversos temas. Lilita Carrió, presupuesto y esas cosas.